Hola, buenas noches. Muy bienvenidos a nuestra cuarta charla dentro de nuestras jornadas educativo-experienciales que en conjunto con CENEPAS México, Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, estamos realizando. Soy Mara Ayala, directora de Canica Aguascalientes, y me da mucho gusto tener al ponente que tenemos esta noche y le doy la palabra a la maestra María Fernanda Busqueta de CENEPAS para que nos haga favor de presentarla. Gracias, Marifer. Muchas gracias a la doctora Mara y al doctor Ramos por estar aquí el día de hoy con nosotros. Les voy a presentar al doctor, bueno, que además es un invitado de honor, es uno de los mejores especialistas en el tema que va a impartir, que son los cuidados paliativos pediátricos. Entonces es un verdadero orgullo tenerlo con nosotros en este evento académico y experiencial, justamente con motivo de la concientización a nivel nacional del cáncer infantil. El doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, es especialista en pediatría por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara, maestro en desarrollo humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, máster universitario de medidas de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico por la Universidad de Salamanca, España, exsubdirector de Prevención y Protección a la Salud, Dirección Normativa de Salud, ISSSTE Nacional, ex jefe de Servicios de Atención Médica Familiar Nacional, Dirección Normativa de Salud, ISSSTE Nacional, director de Paliativiste, Programa Institucional de Atención Paliativa, adscrito pediatra paliativista a Servicio de Cuidados Paliativos y Dolor del Hospital General de Occidente, socio fundador del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte y de la Asociación Jalisciense de Medicina Paliativa, AC. Pues bueno, como pueden ver, un gran currículum, y pues le doy la bienvenida al doctor Jorge Ramos y le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Sí, buenas Y ya tardes. puede compartir, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación a CENEPAS y a Canica Aguascalientes para poder hablar de un tema que en lo particular creo que es una clave fundamental para dar un tratamiento integral de soporte y calidad de vida para las niñas, niños y adolescentes que tienen cáncer y otros problemas de salud. En este sentido, la invitación fue a que charláramos sobre el enfoque médico. Sin embargo, es desde el enfoque médico que tenemos que entender a las niñas y a los niños y adolescentes. Yo digo que es con un enfoque interdisciplinario. Al momento, puedo decir que los cuidados paliativos pediátricos son una disciplina que no funciona desde la mirada unidireccional de una de las áreas de atención. Necesitamos una mirada y un abordaje de todo el equipo que lo integra, como iremos viendo a la brevedad. Este 15 de febrero, el Día Internacional del Niño con Cáncer, hoy día 11 de febrero, hablar de el Día Mundial del Enfermo, nos permite una reflexión profunda para poder justo dimensionar la necesidad de la persona. La persona como ser biopsicosocial y espiritual, que no solo es un enfermo, no es una enfermedad, no es la etiqueta de el cáncer que tiene, sino es un niño que está creciendo, que está en desarrollo, ¿sí? Que está en un contexto, en una familia, ¿no? Entonces, es importante porque los cuidados paliativos justamente están centrados en la persona. En estos breves minutos que charlaremos, esta es la agenda, la situación de las niñas, niños y adolescentes con cáncer, las generalidades de los cuidados paliativos pediátricos y el cuidado paliativo centrado en el niño, niña y adolescente con cáncer, que si en momentos me refiero a niñas o a niños, estaré hablando de ambos géneros y también estaré hablando desde la edad pediátrica perinatal hasta los adolescentes, ¿sí? Y bien, les decía, los invito a que pensemos en alguno de los niños que en nuestra historia nos marcaron por
su situación, por la experiencia de interacción vividos con ellos, porque vamos a acompañarnos con esta personita para darnos cuenta del abordaje. Y precisamente yo les quiero hablar de este paciente que se llama, igual que yo, Jorge, que conocí al inicio de mi formación como paliativista y del cual tengo un recuerdo muy vívido, porque con esa mirada de unos ojos azules tremendamente hermosos, me llega a la consulta y de cuidados paliativos, un pequeño de 5 años que ha vivido los últimos 4 con una leucemia linfoblástica, que ya ha recibido 3 esquemas de tratamiento, un trasplante de médula ósea y que en este momento trae una recaída y con una enfermedad de injerto contra huésped y que aparte la clona de la donación, que en este caso fue de mamá, hizo una leucemia también. Un caso complejo de un chiquito que nos sorprende y me toca charlar con él y lo primero que me dice al secreto, ya no quiero ser superhéroe. Me quedo atento, sin saber qué responder y le pregunto, ¿por qué? Dice, porque los superhéroes son los que luchan con el cáncer. Yo ya no quiero, ya estoy cansadito. Dile a mi mamá que ya no quiero ser superhéroe. En ese momento quedan estas palabras grabadas en el interior de, de mí como médico, de mí como persona, y digo, ¿cuánto sufrimiento ha experimentado este pequeño ser que tiene la madurez suficiente para decir, hasta aquí, es necesario que se adecue mi tratamiento al momento presente? Jorge murió semanas después, con muchas dificultades para la provisión del cuidado, por mucha resistencia de mamá a que lo recibiera. Hasta el último momento se hicieron esfuerzos curativos que pudieran haber sido, en el caso concreto de él, desproporcionados. Y es que los cuidados paliativos dirigidos al niño con cáncer tienen esta complejidad. Pudiéramos decir, es que los cuidados paliativos son cuando no hay nada que hacer. Como pueden ver, hay mucho que hacer y lo iremos desglosando poco a poco. Por definición, Together for Your Lives dice, son un enfoque activo y total. Es decir, no nos estamos frenando porque no hay una estrategia curativa, ¿no? Buscamos esa integración de niñas, niños y adolescentes con condiciones que limitan la vida o que amenazan la misma y sus familias, con un enfoque holístico, considerando la biología, los aspectos físicos propiamente, emocionales, psicológicos, sociofamiliares y espirituales. Y el objetivo es que estamos centrados en la calidad de vida. En este sentido, también la OMS establece que es un cuidado total y activo. Esto es importante del que sea activo porque esto implica una interacción y una evolución constante conforme va pasando la enfermedad y conforme este niño lo va requiriendo. Otra vez, cuerpo, mente y espíritu. La persona en su integración completa y no podemos entender la atención pediátrica sin la atención a la familia. ¿Sí? El niño pertenece a ese microsistema que es fundamental para su desarrollo y del cual no podemos disociarlo. Hace unos días platicaba con Fernanda en relación al impacto que tiene, por ejemplo, que el niño hospitalizado no esté con mamá o con papá, ¿sí? Precisamente es una unidad indisoluble y que tenemos que atender en este vínculo y en este espacio que es fundamental para el crecimiento de todos y todas, como hemos pasado. Los niños nos ayudaron a romper paradigmas en relación a los cuidados paliativos que se hacían de adultos, que cabe decir que el movimiento hospice surge en el Reino Unido, más o menos por los años 60, y
e inician con pacientes adultos con cáncer. En el caminar del tiempo ha ido evolucionando el concepto de tal manera que esto de la terminalidad se ha diluido, se ha borrado para decir, desde que hay una sospecha diagnóstica, ya hay necesidad de un abordaje psicoespiritual y de los aspectos biológicos. Entonces, los cuidados paliativos se busca que desde el diagnóstico se empiecen a brindar como una estrategia de soporte y que independientemente de si el niño recibe un tratamiento con una intención curativa, se brinde. Si la curación, como hemos hablado de manera genérica, se da en 7 de cada 10 niños, adelante, qué bueno. Y tenemos que llegar a tasas de curación superiores. Sin embargo, en este ínter, desde el diagnóstico hasta la curación y la supervivencia o el desenlace hacia la etapa final de la vida, pues tenemos que dar ese soporte integral e interdisciplinar. Por eso les decía que el enfoque médico es solo una de las miradas dentro del colectivo de profesionales que abordan a estos niños. Y los cuidados paliativos tendrían que ofrecerse ahí donde el niño transita, ¿sí? En el hospital de tercer nivel, donde está recibiendo el enfoque hemato-oncológico y de otras especialidades, en el centro de salud comunitario donde vive y que quizá no está cercano a las grandes ciudades, pero particularmente ahí en su hogar, donde el niño crece y se desarrolla. Puede ser en la escuela. Hay chicos que requieren una atención particular cuando van a la escuela o a otros espacios de crecimiento lúdico, ¿no? Entonces, esto es en general. Y los cuidados paliativos en niños, pues sí, nos rompen y a veces cuando hablamos con los adultólogos, les decimos nosotros, pues es que los niños, si bien son una población más reducida en relación a los cuidados paliativos de adultos que son casi los niños el 6%, 6 a 8% del total de pacientes, son más variadas. Y es que niños los tenemos desde la etapa perinatal, e incluso hay cuidado paliativo prenatal, en donde se aborda a ese bebé que está diagnosticado inútero con una condición limitante o amenazante, hasta adolescentes, ¿sí? Que pasando por la etapa de recién nacidos, lactantes menores, mayores, preescolares y escolares. Entonces, tenemos una diversidad de escenarios de crecimiento, de desarrollo, los hay preverbales o niños con un déficit neurológico que impide una interacción verbal que me diga dónde está doliendo, qué necesita, pero eso no implica que no tenga que atender esas necesidades, ¿sí? Entonces, este cuidado paliativo en particular se da en dos condiciones. La enfermedad o condición que limita la vida, es decir, hay un diagnóstico para el cual este chico va a tener una muerte prematura. Y la pregunta sorpresa con la que solemos hacer es, ¿este chico tiene posibilidades de morir antes de llegar a la vida adulta? Si la respuesta es sí, entonces hay que brindar cuidados paliativos. Pero también está la amenaza para la vida. Quizá es una leucemia de bajo grado, de buen pronóstico, pero aún en el Inter no podemos decir que la vida de este niño no está en un episodio de alta vulnerabilidad, ¿sí? Y que pudiera complicarse en el Inter hasta poner en riesgo su vida. Y en ese sentido, eh, quiero enfatizar que de este esquema global de lo esencial es la persona en edad pediátrica, y quiero hablar como persona, como este ente complejo de interacción biopsicosocial espiritual que está en medio de una familia y una comunidad. Entonces, pensando siempre y poniendo como centro a esta persona, considerando a los hermanos, porque seguramente ustedes en su experiencia como fundaciones, las personas que nos escuchan, han conocido de que la atención se centra en el niño con el padecimiento hemato-oncológico, pero hay que atender las necesidades de los padres que
también sufren un fuerte impacto, y de los hermanos o del núcleo que rodea y que cuida a ese menor. Este abordaje, ya lo decíamos, pues sí, es la dimensión física que está enferma, que tiene un tumor en algún órgano o en varios, a el niño que tiene un trastorno hematológico maligno y que hay afectación sistémica, pero sin olvidar que tiene emociones, que tiene cogniciones, que tiene afectos, ¿sí? Y que es una psicología que está en movimiento, en desarrollo. Los aspectos familiares son fundamentales. ¿Cuántas veces en un México donde tenemos una alta proporción de familias que viven en pobreza o en pobreza absoluta, estas cuestiones marcan la diferencia en el tratamiento de los niños, en el acceso a los fármacos que requieren, en el acceso a la atención especializada, y que es necesario también atender los aspectos sociales y el aspecto espiritual, que si bien la religión entra como una parte de la espiritualidad, no lo es todo. Yo lo explico cuando hablo de espiritualidad de esta manera: es aquello que nos da sentido, y el niño también busca sentido. La familia con un niño enfermo busca un sentido, un porqué y un para qué, un explicarse por qué está sucediendo. Y la espiritualidad nos da conexión, una conexión intra de la persona consigo misma, a través de la introspección, de la reflexión, de este mundo interior, con los demás, a través del afecto, la solidaridad, la empatía, la compasión, y con lo metatrascendente, aquello que nos rebasa y que va más allá de nuestros propios sentidos, y que el niño también está desarrollando esa espiritualidad. Llámele Dios, llámele universo, destino. El niño se pregunta: ¿y por qué a mí? ¿Y qué va a pasar si me muero? ¿Y a dónde se va el alma de este pequeño? Son preguntas que también hay que abordar. Existe este espectro de niños y niñas en todas las edades y condiciones, y esta misma asociación de Together for Short Lives hace una clasificación en 4 grupos, y el niño con cáncer entra en 3 de ellos. Primero, en el grupo 1, se amenaza la vida, pero existe una posibilidad de tratamiento curativo. Y lo intentaremos, y esperamos que los avances tecnológicos, científicos, permitan que estos chicos vayan teniendo mejores tasas de respuesta. Aquí están también los que tienen fallas orgánicas, del hígado, renales, etcétera. Están aquellos que no hay una opción curativa desde el inicio, que al momento del diagnóstico es un cáncer metastásico, avanzado, ¿sí? Que tiene múltiples sitios de afectación, o un niño que tiene un glioma de tallo, ¿sí? O una afectación a nivel que sabemos que las tasas de respuesta son mínimas, y que requiere todo el tratamiento dirigido al soporte y a la calidad de vida. Y el tercer grupo, que forma el cuarto grupo de estas clasificaciones, son los chicos que ya no tienen una condición que los vulnere, que los lastime, como es la condición patológica del cáncer, o las secuelas que genera el tratamiento son las que le han dejado una discapacidad y les vulnera. Por ejemplo, muchos de los sobrevivientes tienen, aproximadamente de ellos, un 60% presentan algún tipo de discapacidad, no solo motora, sino auditiva, sensorial, dolor neuropático, trastornos cognitivos, o problemas que también tenemos que atender. Entonces, como vemos, el cuidado paliativo puede brindarse en distintos momentos. ¿Qué buscamos? Pues justo esto: alivio del sufrimiento y mejora de la calidad de vida. Y es que esto hay que hacerlo, como ya decía, desde que se sospecha
la sospecha clínica, ¿no? Entonces llega este niño que tiene una anemia, que está con epistaxis, sangrado nasal, sangrado de encías, y genera todo un movimiento en el equipo de salud y la familia para atender, porque probablemente tenga una leucemia, estudios, piquetes, biopsia de médula ósea, y desde ahí ya hay una situación que rompe con el cotidiano de este niño. Pero no solo en ese momento, sino cuando ya se da el diagnóstico y hay un tratamiento primario, adyuvante, en los cuidados de seguimiento. Esperamos que siempre que no haya una recaída, pero también tenemos que ser realistas y que pueda haber complicaciones asociadas al tratamiento o recaídas de la propia enfermedad. En algunos momentos hay que brindar tratamiento de soporte. En otros momentos es eminentemente paliativo el enfoque y obviamente al final de la vida merece una atención muy particular por el momento en el que se encuentra. Entonces, los cuidados paliativos van en toda la línea de vida de esa personita que está en tratamiento por una patología hemato-oncológica. Y es que hay que atender el dolor total. Este es un término que acuña Cicely Saunders, que es la fundadora del movimiento de cuidados paliativos modernos y que implica el dolor físico, ¿sí? El dolor es uno de los síntomas que más nos angustian y que puede presentarse en el 60% de los niños que tienen cáncer en algún momento de su evolución, ya sea un dolor somático o un dolor neuropático, muchas veces asociados a ciertos tipos de quimioterapia. Obviamente hay otros síntomas físicos que hay que tratar, náuseas, vómitos, estreñimiento y demás que veremos en breve. Los problemas psicológicos de enfrentar un diagnóstico, de romper con mi ordinario de ir a la escuela, de jugar, de salir con mis hermanos, de ahora estar con el hospital como mi vivienda primaria en un ambiente que muchas veces es hostil para este chico y que está acompañado de estresores constantes, de la luz prendida todo el tiempo, o lo que platicábamos con Fer, de que algunos hospitales no permiten la presencia de papá y mamá por particularmente en el escenario COVID, ¿sí? Y también tenemos que tratar estas dificultades sociales que se enfrentan, ¿no? Entonces, mamá y papá que estresados porque no tienen dinero para comprar la quimioterapia o porque el país no la está produciendo y el sistema de salud no lo ha provisto, o porque no le dan permiso en el trabajo, o etcétera, etcétera. Incluso ustedes quienes trabajan en este contexto de familias con niños con cáncer saben cuántas de esas familias se desestructuran y terminan los padres separados, ¿sí? Porque un fenómeno de esta naturaleza irrumpe y rompe con todo el equilibrio del sistema familiar. Obviamente habrá factores culturales que tenemos que tomar en cuenta, cada vez mayor migración, tenemos que adaptarnos a las cuestiones de niños de familias indígenas, ¿sí? Que tienen diferentes enfoques y que siempre hay que tomar en cuenta, enfoques de cómo enfrentan la enfermedad y obviamente los aspectos espirituales que ya comentaba. Entonces, aliviamos el sufrimiento y mejoramos la calidad de vida. Otra pregunta que es esencial, porque de pronto dicen, ay, hay que hacer escalas o cómo para atender y saber que un niño tiene necesidad paliativa. La primera es, ¿existe riesgo de muerte prematura? Y la segunda es, ¿cómo puedo hacer que esta persona sea más niño y menos paciente? Si estamos trabajando eso, definitivamente estamos dándole calidad de vida. ¿Por qué? Porque este niño quiere jugar, quiere ver la televisión y hace berrinche porque no le prestan la tablet y está creciendo, se enoja, quiere comer otras cosas, quiere jugar. Entonces, en la medida de lo posible, la calidad de vida es facilitar una vida lo más normal posible. Que si se puede ir a la escuela, vaya a la escuela, que si va, entonces hay que facilitar aquello que da calidad de vida y quitar las barreras que me limitan esa calidad de vida. ¿Qué pasaría
si llegáramos al contexto, por ejemplo, de que la mascota o los compañeros de clase pudieran algún día visitar a ese chico. Imaginen el impacto positivo que presenta cuando el niño entra en interacción, ¿sí? Hemos tenido muchos casos de, de cómo esos pequeños detalles hacen la diferencia. Pero también hay que aliviar el sufrimiento y eso es obligatorio. Y eso lo hacemos a través de ciertas estrategias que posteriormente comentaré. Agregamos ahora esto que es el equipo interdisciplinario, el equipo de soporte, el que le da confort a este sistema paciente, niño, familia. Y ese equipo lo hacemos todos. En algunos espacios hospitalarios, pues cuentan con una red de personas, de oncólogos, hematólogos, de pediatras paliativistas, de enfermería, que es fundamental en los equipos de cuidados paliativos, capacitada en este abordaje, de psicología pediátrica y hospitalaria, con un enfoque de atención paliativa, nuestras compañeras y compañeros de trabajo social, el fisioterapista, el terapista, obviamente los voluntarios que también dan soporte y sostén, los tomadores de decisiones, en fin, el equipo interdisciplinario. Y cuando hablo de interdisciplinario, estoy ya dejando atrás el enfoque multidisciplinario, es decir, no es que todas las disciplinas vayan, vean al niño, pongan su nota en el expediente, no. Son un equipo que interactúa y comparte sus saberes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este paciente. Y ojalá llegáramos a la transdisciplinariedad, donde esta interacción, este intercambio pueda llegar a nutrir al resto del equipo. Y es que existen modelos de provisión de cuidados paliativos pediátricos diversos, de acuerdo a la evolución y a la capacidad instalada de los servicios y de los propios países. En algunos momentos, si se brinda el cuidado, pues de repente hacemos todo el esfuerzo curativo, en algún momento ya es la cuarta recaída, no es candidato a trasplante de médula ósea, o el tumor sólido está con metástasis, pásalo al equipo de paliativos. Esto a veces ocurre un día antes de la muerte y hace que los equipos no podamos hacer mucho por esta familia. Si nos perdemos toda esta oportunidad. El enfoque de paliativos busca que incluso después del fallecimiento de los niños podamos y tengamos que trabajar el duelo parental, que cabe decir que es un duelo que tiene mucho riesgo de convertirse en un duelo complicado o patológico. Los modelos que impulsamos tendrían que ser paralelos, es decir, ya desde el diagnóstico, de acuerdo a la necesidad de ese paciente y su familia, ir interactuando el equipo paliativo con el curativo y haciendo interacciones según la necesidad. El modelo integrado es el ideal, que muchas veces depende más de factores contextuales, como ya les decía, de lo instalado del hospital, en donde hay que trabajar por el bienestar. Y cambiamos ahora sí esta palabra paliativa, que a mí me encanta de dónde viene, porque es el palio, es la capa que cubre, la capa que cobija a esta persona. Lo cambiamos por el enfoque de bienestar y constantemente estarnos preguntando, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que este niño tenga mejor calidad de vida y cómo alivio su sufrimiento? ¿Cómo puedo hacer que sea más niño y menos paciente? Y el abordaje del duelo continuo, porque papá y mamá han perdido la expectativa de un hijo sano, el duelo continuo que da ante las renuncias y a los cambios constantes de que ahora vas a estar 40 días hospitalizado, de que ahora, entonces estar adaptándose los paliativos para estar y ser y hacer con las familias, ¿no? Esto es muy importante. Luego agregamos el control de síntomas. Bueno, ¿cómo vas a aliviar el sufrimiento? Pues a través del control de los síntomas, que no es cosa menor. Y es que ustedes seguramente habrán visto muchos niños que experimentan dolor y dolor severo asociado a su enfermedad, ¿sí? El dolor es un síntoma que en la pediatría a veces puede pasar desapercibido
y creemos que el niño no integra o que me está diciendo quizá algo que exagera, ¿no? El dolor debe ser tratado con un manejo impecable, que si se requiere incluso morfina u otros fármacos, tenga que ofrecerse o algún bloqueo o demás, ¿no? Pero aparte de eso, están todo este espectro de síntomas que el niño puede presentar en las diversas evoluciones de la enfermedad. Disnea, particularmente cuando hay metástasis respiratorias, tos, hemorragia pulmonar, derrame, neurológicos como convulsiones, distonía, hipotonía, los aspectos psicopsiquiátricos, una depresión instalada, una ansiedad o un trastorno asociado a ansiedad, distimias, los trastornos del sueño, obviamente lo asociado al tratamiento y propiamente por la actividad tumoral de fatiga, anorexia, ¿sí? El cuidado de la piel y todos sus problemas, lo hematológico, obviamente la anemia, la trombocitopenia, el sangrado que pueden tener, las cuestiones orales de úlceras. Como ven, desde lo físico tenemos mucho, mucho que hacer. Pero no es solo eso, hay que cuidar, y enfatizo, a la persona completa. Entonces, en este cuidado emocional hay que ubicarnos en qué momento del desarrollo neurocognitivo se encuentra este chico. Erickson, Skinner nos pueden ayudar mucho para entender cómo el niño está construyendo su mundo, su comprensión del mundo. Otros abordajes, como desde la espiritualidad, está Fowler, que habla de cómo también la espiritualidad se va modificando, y poder hacer abordajes centrados en el niño, terapia breve, adaptada a los menores, que nos permitan hacer interacciones y este cuidado. Las necesidades espirituales de ser amado, ¿sí? De construir un legado, de construir, de darle sentido a lo que me pasa, de expresar el miedo, de decir, tengo miedo de esto que está ocurriendo, de poder decir, estoy enojado, o quizá de manifestar una necesidad religiosa, o el deseo de llegar a mis 15 años, o el sueño que siempre he tenido de... Ahí estamos abonando a la parte espiritual, ¿sí? A la parte que me nutre, ¿sabes? Que tengo el sueño de... Entonces, ahí hacemos también mucho por ellos. Y es que también hay que hacer una coordinación para la continuidad del cuidado. Desgraciadamente, muchas veces el niño entra al hospital y sale, entra y sale, pero ¿qué sucede alrededor de este tiempo que está en casa, que va a la escuela, no va a la escuela? ¿Qué hacemos, no? Entonces hay que coordinar de manera efectiva, y los cuidados paliativos buscan hilvanar a todos los actores que van a dar este cuidado. Importante también algunas consideraciones éticas y legales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un niño tiene un enfoque de tratamiento curativo realista, muy positivo, y los papás no quieren? ¿Sí? Este es un enfrentamiento que a veces decimos, híjole, ¿qué hacemos? ¿Sí? Este niño se puede beneficiar del enfoque, del tratamiento, pero papá y mamá no quieren. Esos casos, que afortunadamente son los menores, hay que discernirlos, perdón, desde la perspectiva ética, bioética, del enfoque de derechos humanos, que es el derecho a la vida y el derecho al bien superior de la infancia. Eso nos ayuda y a ponernos qué es lo mejor para este paciente. Incluso el hospital, el equipo tratante puede asumir la patria potestad de ese niño y decidir qué es lo mejor en cuestiones cuando hay controversia en este sentido. A veces hay que tomar decisiones como se le da este cuarto ciclo de quimioterapia, amputamos este miembro que tiene el osteosarcoma. ¿Qué opina el niño? El niño tiene una capacidad también de decidir sobre su propio cuerpo, a diferencia del adulto que decide por sí. El niño deciden por él, pero es importante ir involucrando en la toma de decisiones, y a partir de los 7 años ya puede asentir y decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y debe ser considerado en la medida de lo posible. Entonces,
también es importante la planeación del cuidado avanzado. ¿Qué pasa si ingresa al hospital y presenta alguna complicación, requiere intubación, hace un paro cardiorrespiratorio, o si se enferma gravemente y entra al final de la vida? ¿Dónde quiere ser abordado? ¿En casa? ¿En el hospital? ¿Sí? Entonces hay que ir planteando esas preguntas y tejer un escenario que dé la seguridad a los padres y al niño de que no van a estar solos. El cuidado del niño con muerte inminente es fundamental, ¿sí? Cuando la muerte no puede ser evitada, la forma de morir es trascendental. Esto va a marcar el sistema familiar por toda la vida, a los hermanos y demás. Y obviamente el abordaje del duelo en el niño y la familia, con todas estas particularidades, lo hace muy rico en posibilidades de acción, pero también muy complejo. Y obviamente no quiero pasar sin decir que todas y todos los que nos dedicamos a los cuidados paliativos, me dicen cómo vamos de tiempo porque de pronto me emociono, en relación al equipo que está acompañando a un niño, ya sea que es paliativo o es hemato-onco o es enfermería, pediatría, psicología, particularmente quienes hacemos esta labor de cuidado, en algún momento seremos interpelados por este sufrimiento y habrá un movimiento interior a buscar sentido, ¿sí? Quienes trabajamos para niños constantemente somos eh, cuestionados por esta vivencia. Entonces, es necesario que la el propio cuidado, la propia espiritualidad sea también nutrida. El trabajo de equipo es fundamental para apoyarnos y decir, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar con Juanito porque Juanito me representa mucho sufrimiento, lo quiero tanto y esto pasa tantas veces que es válido decir, creo que yo no le voy a hacer bien y se hace hacia atrás y el tratamiento entre otra persona, ¿no? Entonces, importantísimo el cuidado de la persona que brinda el cuidado. En este sentido, hablar de que los niños necesitan cuidados paliativos y enfrentan enormes barreras para acceder a ellos, debería ser una prioridad. Esta publicación del 2018 marca un antes y un después en el llamamiento a los países, a las naciones, de que necesitamos brindar cuidados paliativos y hace un énfasis en particular en niños. 24 millones de niños en el mundo requieren cuidados paliativos, 8 millones de ellos requieren cuidados paliativos especializados y la mayor parte viven en países en vías de desarrollo como el nuestro. En un cálculo que hacíamos precisamente de la necesidad de los cuidados paliativos en México, hablábamos que como mínimo 16,000 niños viven y pueden transitar a la muerte con alto riesgo de tener síntomas en descontrol y por lo tanto de sufrimiento. ¿Existe desarrollo de los cuidados paliativos en México? Sí, hay camino, hay grupos muy valiosos de compañeras y compañeros que han hecho la diferencia. Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Civil Juan y Menchaca en Guadalajara son los pioneros. Desde el 2009 han avanzado en esto. El INP es formador de recursos humanos, de ahí se han desprendido otros hospitales, Ito Teletón, el INPER, que trata también paliativos en perinatales, el hospital eh, el 20 de noviembre, también La Raza, el Hospital Infantil Pediátrico Privado, el JIM, incluso modelos muy valiosos como el de Nayarit, que logra ir a las comunidades, cada uno con sus particularidades y retos, aproximadamente 20. Pero como ven, están centrados y nos quedan muchas zonas geográficas, muchos hospitales, muchos niños a los cuales pudiéramos llegar. En este sentido, parte también del trabajo del paliativista no solo es la atención, sino también la educación y la formación. Y en este sentido, gracias por permitir sensibilizar al auditorio sobre la necesidad. Tuvimos un foro en 2019 donde el grupo de paliativistas que trabaja en México eh,
invitados internacionales, particularmente de Latinoamérica, que han llevado e impulsado la sociedad civil organizada, que es fundamental para impulsar esto. Y los papás, las mamás y los niños tejimos una estrategia en la que hablábamos que necesitamos una política pública integrada, necesitamos un desarrollo de los cuidados paliativos, educar, educar y cuando terminemos, educar aún más, investigar qué está sucediendo en México, cómo se proveen, qué particularidades tiene el niño de la zona rural, de la zona urbana, cómo podemos desarrollar. Y obviamente hacer de esto una realidad para todas y para todos, porque cabe decir que es una obligación. ¿Sí? La Ley General de Salud lo establece perfectamente, la norma oficial mexicana lo dice, hay un acuerdo de obligatoriedad de la provisión de los cuidados paliativos pediátricos, así está marcado, sin embargo, llegar a que todas y todos tengamos acceso a eso, pues todavía es una utopía que caminamos 3 pasitos y se nos va. Pero bueno, eso nos ayuda a caminar. Quiero concluir la reflexión de que lo que se haga por un niño o por una niña tiene un impacto que no puede medirse su trascendencia, sino que es de fundamental valor y es una prioridad desde la perspectiva del bien superior de la infancia. Gabriela Mistral decía, somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños, olvidando que son la fuente de la vida. Muchas de las cosas que hacemos y necesitamos pueden esperar, los niños y las niñas no. Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando, su sangre se está elaborando y sus sentidos siendo desarrollados. Aunque tenga cáncer, particularmente cuando se tiene cáncer. A ellos no podemos responderles mañana, su nombre es hoy. Su nombre es hoy. Muchas gracias, caminemos juntos por las niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Quedo atento si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, doctor. Una ponencia excelente y además profundamente que toca lo más profundo de cada uno. Supongo que de toda la audiencia, pero de quienes trabajamos con los niños aún más. Y sí, habrá algunas preguntas, María Fernanda, yo creo que si las puedes plantear, por favor. Sí, yo también quería, bueno, hacer un comentario y antes de pasar a las preguntas, platicarles cómo fue que conocí al doctor Ramos y que fue ciertamente una muy afortunada coincidencia, ya que coincidimos hace no tanto tiempo, justamente en un simposio de cuidados paliativos pediátricos en el Instituto Nacional de Pediatría. Y digo que fue una afortunada coincidencia porque literal fue que estábamos formados en la fila, algo me preguntó y demás, muy pasado desapercibido y muy humildemente, y cuando me doy cuenta, pues fue uno de los mejores ponentes del evento. Entonces, y con esto quiero decirles que me hubiera encantado conocerlo antes, porque bueno, por los años que he trabajado en esto, me he topado con situaciones muy desafortunadas en las que hubiera sido tan valioso contar con su retroalimentación, con su orientación para saber cómo manejar muchas cosas que he visto y que no siempre se manejó, se dirigió de la mejor manera. Desde luego, psicología a veces intenta hacerlo, pero si no se tiene como el apoyo del resto del equipo es tan difícil. Pero bueno, no por eso tiramos la toalla ni por eso nos damos por vencidos. Y creo que es importantísimo tenerlo hoy para difundir esta información. Como dice la doctora Mara, una presentación que creo que nos tocó también fibras sensibles a toda la audiencia. Al principio debo confesar que se me llenaron un poco los ojos de lágrimas porque Jorge también es un nombre significativo para mí. Yo también, mi primer paciente igual se llamaba Jorge, entonces, pero bueno, todos los que estamos aquí hemos aprendido de la experiencia, de lo que nos han enseñado nuestros propios pacientes y de saber qué es exactamente lo que necesitan, ¿no? Y bueno, pues con eso en mente voy a pasar a algunas de los comentarios y las preguntas que nos han estado enviando de la audiencia. Tenemos a Marisa Valderramo, que se conecta desde Argentina y nos saluda desde allá y hace algunos comentarios. Dice, el alivio del dolor en el niño oncológico es una prioridad para morir en paz. Hay que vivir en paz para lograr que ese niño muera
en y con amor, hay que hacérselo sentir en vida. ¿Y cómo se llama? Como es desde Argentina, muchas gracias. Ahí hay un buen desarrollo de los cuidados paliativos, grandes maestros, la doctora Ruth Kiman, que es extraordinaria y que tiene toda una escuela de cuidados paliativos pediátricos. Y justo coincido, y gracias por poner el acento en que el dolor, el manejo del dolor físico es fundamental, no debe pasarse de alto, pero no solo para morir bien, sino para vivir. Los cuidados paliativos necesitamos darle todo este impulso de vida. Cuando me dicen, es que qué terrible es trabajar con la gente que se está muriendo. A veces, justo son las personas que más están vivas y que tienen un deseo y que nos muestran el valor de cada momento, de cada instante, ¿no? Entonces, es para vivir y para vivir bien hasta el último momento. Entonces, el dolor total hay que tratarlo. Gracias. Ella precisamente es acompañante allá en su país y dice que justo es necesaria esta capacitación. Qué bueno que le menciona pues estos especialistas en Argentina, porque dice que es muy necesaria la capacitación, que al menos ella no conoce que haya capacitación y ojalá la hubiera. Entonces, qué bueno que comparte toda esta información, doctor. También Georgina Romero menciona, es maravilloso el acompañamiento a niños en cuidados paliativos y a sus familias. Por otro lado, nos mandan otras preguntas que dice, en nuestro país, aquí en México, ¿a qué edad los niños, niñas y adolescentes pueden decidir cuándo ya no continuar con su tratamiento? Me parece una pregunta fundamental y muy pertinente. A diferencia del adulto, nosotros podemos decidir en cualquier momento ya suspender un tratamiento, ¿sí? Y nadie nos puede decir nada. Sin embargo, en el niño y en la niña dependen de su cuidador primario, de su tutor. Entonces, hasta que no se tiene 18 años, quien tiene la, la capacidad jurídica, legal de decidir es el, el, el papá, la mamá o el cuidador, quien tenga la patria potestad. Sin embargo, a partir de los 7 años, el niño existe esta figura del asentimiento. Es decir, el niño tiene una voz y algo que decir en relación a su tratamiento, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. O incluso antes, como era el caso de Jorge, el chico que, es decir, ¿por qué no escuchar que él ya no desea, ¿no? Entonces, después del abordaje que se hace a este niño para ver por qué no quiere, muchas veces nos revelan cosas que no vemos, ¿no? O sea, el cansancio físico de un chico, la realidad de saber que él está cerca de la muerte, porque los niños nos sorprenden de pronto así de, él sabe que va a morir y lo único que lo detiene es que mamá no lo deja o que cómo voy a dejar solito a mamá y papá, ¿sí? Entonces sus preocupaciones ya no están centradas en él, sino que son particulares hacia el entorno. Entonces el niño puede asentir, por lo menos en México, a partir de los 7 años y debe ser tomado en cuenta cuando el desarrollo neurológico cognitivo lo permite, ¿sí? Cuando hay esta discrepancia, los cuidados paliativos justo buscan entrar en este diálogo respetuoso siempre del sistema familiar, pero siempre teniendo en cuenta el bien superior de la infancia. Hay veces casos que se tienen que llevar a comité de ética donde los papás tal vez quieren un abordaje intensivo y podemos caer en algo que llamamos la obstinación terapéutica, es decir, muchísimas medidas fútiles que lo único que están generando es mayores complicaciones y mayor daño tisular, emocional y de todo, y que no tienen un verdadero fundamento. Entonces, nos cuesta trabajo decir hasta aquí el tratamiento, pero es necesario hacer esa reflexión y lo que llamamos hay que adecuar el tratamiento. ¿Sí? Hay una adecuación del tratamiento donde decimos, ya no podemos ir con la misma intensidad porque el tumor ya no está respondiendo o ya hemos dado ciclos y existe luego la posibilidad de dar terapia metronómica, es decir, bueno,
Ahora lo que queremos es menores efectos adversos de la quimioterapia, damos dosis pequeñitas de medicamento para alargar la vida, evitando el crecimiento sabiendo que el desenlace será a mediano o corto plazo, pero ya no es el combo quimioterapéutico que puede poner más en riesgo y que no tiene una eficacia demostrada. Entonces, tomar en cuenta la decisión del niño es fundamental. Legalmente lo puede hacer a partir desde los 7. ¿Sí? Gracias, doctor. Y ahí quiero destacar varias cosas importantes de lo que nos acaba de contestar. Me parece que justamente hay que atender a las claves que envían los niños de cuando justamente están cansados, cuando quieren comunicarnos que ya no quieren continuar con el tratamiento porque no siempre lo hacen de manera tan directa. Claro, Entonces es por eso que hay que ser muy sensibles a ese discurso, ¿no? Recuerdo hace varios años que un pequeño con enfermedad renal crónica y bueno, ya prácticamente pues pasando hacia terminal, decía, yo quisiera que ya me anestesiaran, ya, o sea, como que dormir para siempre y ya no sufrir dolor y ni molestias. Entonces ahí pues claramente nos estaba hablando de lo que no en su pequeña mente estaba pasando y que muchas veces los adultos no voltean a ver estas claves y hay que atenderlas, ¿no? Los niños tienen muchas claro. maneras de comunicarnos lo que está pasando, incluso a través del juego, a través de la narrativa, ¿no? Entonces, muy, muy importante, pues, hacer caso a todos estos aspectos. Eh, y continuando con las preguntas, ¿por qué es tan raro que en ciudades de provincia se tenga acceso justamente a estos programas? ¿Por qué no es algo que desde el inicio del diagnóstico se le provea a la familia y al paciente? Sí, qué buena pregunta. Obedece muchos factores, muchas circunstancias. Toda la política pública tiende en nuestro país a estar centralizada, ¿sí? El desarrollo se da en las ciudades que tienen más población. Entonces, los centros nacionales, particularmente en la Ciudad de México, tuvieron un desarrollo por el número de pacientes, por la necesidad, pero hay otros estados. Sí, yo ahora me encuentro viviendo en Jalisco y la necesidad también está. O sea, hay centros de tratamiento oncológico, hemato-oncológico también, y que tienen estas necesidades y hay que gestionarlas, ¿sí, no? Entonces, algo que es muy, muy llamativo es que cuando está toda la necesidad de medicamentos y de hospitales para curar, a veces se nos olvida esta parte, ¿no? Porque creemos que ahí está todo, que es la cama del hospital, la que ya te dimos, la quimioterapia, pero hace falta el personal y vamos dejando los cuidados de largo. Entonces, la mayor parte de los que nos quedamos en cuidados paliativos, nos ha tocado ahí como picar piedra para que se reconozca esta necesidad. Cabe decir que la formación de paliativistas pediatras, solo hay el curso de alta especialidad. Existen diplomados, de hecho tenemos varios diplomados en la Universidad Anáhuac, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tienen probablemente pronto en la UNAM, son diplomados, pero necesitamos todavía fomentar porque también la gente que se dedica al tema son pocos, ¿no? Cada vez va caminando, sí, pero justo a lo que decía esta pregunta, necesitamos llegar ahí a estos estados. ¿Qué pasará en Chihuahua, que es un estado tan grande, sí? ¿O qué pasa en Chiapas, que conozco y que hay 2 centros en Tuxtla Gutiérrez, pero qué pasa si estás en las comunidades indígenas y que hay que moverse 5 o 6 horas? Se necesita avanzar esto, ¿no? Ayer justo lo platicábamos, no doctora Mara, con la doctora Erandi, que precisamente ella pues llegó como a pues, abrir el servicio, por lo que entendí, ¿no? De oncología pediátrica, pero no recuerdo el nombre de su hospital, doctora. Es el IMSS, la clínica 3 del Seguro Social, aquí en Aguascalientes. Genial. Y seguramente, doctora, pues le ha tocado enfrentarse yo les digo que la gente que nos dedicamos a los niños solemos tener
tres características animales, ¿no? Somos como los salmones, muchas veces hay que ir contracorriente de la política local, de que si no es una prioridad y a veces estar peleándose con y por los niños con el resto del mundo. Segundo, tenemos también esta necesidad de irnos transformando, o sea, como las orugas y mariposas, de ir revolucionando, y somos camaleones, ¿no? Estoy seguro que la unidad que tiene la doctora Erandi es diferente a las otras unidades porque por la localización, entonces hay que adaptarse como los camaleones, luchar a contracorriente como los salmones y ser como constantemente en transformación como orugas y mariposas, ¿no? Solo por poner unas metáforas que hablan de que esto es una constante, ¿no? El estar buscando adaptar y buscar establecer servicios, ¿no? Sí, justamente la doctora Erandi nos comentaba, ella es oncóloga pediatra y nos comentaba la falta de esta unidad y el deseo, la esperanza de que pronto, como dice, picando piedra, buscando los recursos, se vayan dando las oportunidades para que esto suceda, porque aquí en nuestro estado, en Aguascalientes, pues sí tenemos pues esta carencia, y es que empezando desde los especialistas, son muy pocos y están en las grandes ciudades y entonces los estados más pequeños pues tenemos pues esta carencia, pero sí definitivamente esto es un trabajo que justamente haciendo estas alianzas creo que se pueden generar nuevas oportunidades. Yo quería comentar, María Fernanda, si me permites, Adelante, sí, claro. me ha parecido muy trascendente la ponencia, especialmente la parte donde se habla de esta comunicación entre las diferentes disciplinas, esta interdisciplinariedad que es el ideal, tal vez la utopía, pero que bueno, con el trabajo se puede llegar a hacer, pero especialmente el enfoque que usted, doctor, en su ponencia nos ha compartido, que es un enfoque centrado en el niño como persona que mientras tenga vida habrá que vivirla y habrá que tener los recursos para acercarle a la experiencia de vivir hasta morir. Eso me parece fundamental porque mientras no se considere al niño como una persona completa, sí con un proceso de enfermedad, pero que eso, mientras tenga la vida, tenemos que proporcionarle pues la rehabilitación cognitiva, sensorial, social. O sea, el niño no puede quedarse en una cama y decir ya se acabó y esperar a que muera, como algunos casos que a nosotros desgraciadamente nos ha tocado ver. Y bueno, yo quería comentar esa parte, me parece fundamental y yo creo que las personas que estamos en esto, pues compartiremos esta visión de ver al niño como una persona completa, digna y merecedora de todo esto que usted mencionaba. Y es que gracias por poner el acento justo en lo centrado a la persona, ¿no? Este es el del enfoque paliativo, es decir, si somos personal de salud, somos personas que cuidan personas y que buscamos tratarlas, curarlas y cuidarlas. Pero muchas veces en esta fragmentación del conocimiento, vemos solamente la parte, o sea, hoy me toca tratar esta leucemia y me olvido de todo el contexto, o eso déjaselo a psicología porque esto no tiene nada que ver conmigo, pero a lo mejor en ese detalle que detectaste, pues ahí estuvo que el apego al tratamiento no fue el adecuado y eso te cambió las expectativas de curación, o que el niño, ¿qué pasa con el niño que lo ha visto oncología 5 o 6 años y llega a los 18 años y tiene que cambiar a los servicios de adultos, donde los adultos a lo mejor ya no tienen estos espacios mucho más confortables y este chico deja el tratamiento? O sea, son tantas variables que si no nos centramos en la persona, siempre vinculada con la familia,
se verá afectado. Entonces, lo que hagas en bien de una de las áreas se va alimentando. Y esa es la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, que en la mesa nos sentemos todas las áreas y podamos decir, ¿sabes qué? Considero que en este momento es necesario abordar este aspecto psicológico de mamá porque está afectando y ya la mamá está desgastada, está desbordada, está a punto de un quiebre emocional que puede hacer que esto repercuta negativamente en el niño, ¿no? Entonces, en ese momento, el equipo trabaja también para aliviar a mamá, ¿no? Entonces, esta conversación continua y este intercambio fluido de conocimientos, hacia allá tenemos que ir, ¿no? No ver a la persona por parcelas, sino este todo, este global. Sí, así es, ¿no? Y como dice, en lo ideal llegar hacia la transdisciplinariedad, ¿no? O sea, que es el panorama ideal. Tengo varias más preguntas que tienen que ver con cómo manejan el duelo con el paciente y la familia, también preguntan por ahí. Sí, en líneas generales, debido a que trabajar duelo en niños, pues, nos implica todo esto que decíamos. Por ejemplo, el neonato, el recién nacido, vive un duelo, es impactado por la pérdida, claro que sí, y requiere un abordaje muy particular, ¿no? Entonces, cuando el neonato pierde mamá, definitivamente es un impacto que percibe. Y el duelo es este proceso que busca integrar la pérdida, la ausencia particularmente de un ser necesario o querido y seguir viviendo el resto de nuestros procesos. Entonces, hay que ubicar el duelo si es por la pérdida de la salud propia o la pérdida de la salud de un hijo o la muerte. ¿Sí? Entonces, de entrada, el duelo por la pérdida de un niño tiende a ser generalmente complicado. Entonces, es un duelo que genera mucha culpa. Hay mucha culpa en los padres porque tal vez no me di cuenta al tiempo que tenía o de repente lo regañé y ya me puse, sí, porque hizo una travesura pero es pobrecito, está enfermo, ¿no? Entonces, hay que adaptarnos a lo que va viviendo. Es un duelo que suele ser continuo. No es que haya trabajé, ¿no? Yo sugiero mucho el enfoque de Alba Payás, que a su vez habla sobre las tareas del duelo de Worden, de WORDEN, y que habla de 4 tareas del duelo que se pueden adaptar a lo pediátrico y que una es la libre expresión de emociones. O sea, necesitamos permitir y facilitar las emociones, validarlas, aceptarlas. 2, el resignificar la pérdida. El 3, el estar en contacto con la realidad. En algún momento nos abstraemos de la realidad y todo el mundo paterno, parental, se vuelve en una burbuja para cuidar al niño y nos olvidamos de que existen los otros hijos, que existe la pareja, que existo yo como persona, ¿no? Entonces, ahí también es importante, ¿no? Y en el niño, las sugerencias globales, hay varios textos que abordan, pero uno, ubicarse en la etapa del desarrollo del niño, ¿sí? No es lo mismo tratar el duelo en un pequeño preescolar que tiene un pensamiento eh, mágico, fantasioso, autocentrado, o sea, todo, yo soy el centro de mi universo, pero la realidad y la fantasía se mezclan y puedo ser un superhéroe o me voy a convertir en estrella, como me dijo mi mamá que voy a ser un ángel, todas esas cuestiones al pensamiento lógico de un escolar o al pensamiento ya analítico de un adolescente que puede ser mucho más crítico y mucho más agudo que el nuestro, ¿no? Entonces, eso implica también cambios emocionales de dependencia en un primer momento del lazo materno, pero después de mayor independencia, donde a lo mejor el grupo es lo importante, como en los adolescentes, los pares, ¿sí? Los de la edad, la novia, el novio. Entonces hay que, precisamente, retomo, centrado en la persona. Entonces el duelo de Juan
de 8 años que tiene un osteosarcoma será diferente hoy al que experimente a los 14 años cuando se le descubre que tiene metástasis pulmonares, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a eso y brindar herramientas resilientes, descubrir esas actitudes o esas eh, comportamientos adaptativos y facilitar esta adaptación, ¿no? Entonces, somos facilitadores para que la persona en edad pediátrica vaya tomando esto. Entonces, es todo un reto, nos daría para hablar mucho del duelo infantil. Este, Les recomiendo un libro de un colega argentino, Allen Spral, que justo se llama Morir duele, y donde habla las experiencias de un paliativista pediatra cuando a un niño le pregunta, ¿morir duele? ¿No? Entonces, hay documentos que nos pueden ilustrar mucho al respecto. También la SECPAL, si mal no recuerdo, tiene una guía breve, muy ilustrada, muy bonito sobre el duelo en el niño, ¿no? Entonces, sería importante. Y luego, ¿qué pasa con la pérdida de aquel niño que tiene un daño neurológico? A veces nos olvidamos del que tiene una discapacidad y que habrá que adaptarnos, o sea, su pérdida a lo mejor es comprendida de otra manera, pero también la sufre, también la experimenta. Entonces, eso podría decir de manera breve, ¿no? Sí, y también quisiera complementar que la audiencia sepa que también hay recursos disponibles en la página de CENEPAS. Tenemos una plática grabada para orientar a padres de familia, entonces la pueden tomar en el momento que quieran, cuando quieran, acerca de puntos específicos de cómo abordar este tema y abarca todo eso, ¿no? Los conceptos que se tienen que manejar, las etapas de desarrollo y cómo perciben y entienden la muerte en cada etapa. Ahí está, Morir duele, de Alejandro Sí, Nespral. sí. Doctor, aprovechando, nos preguntaba la persona de Argentina si podría también volver a mencionar el dato de las personas que brindan la capacitación y la formación en cuidados paliativos pediátricos. Justo Ale está en Bariloche y la doctora Ruth Kiman, sí, estaba en el Hospital Posadas. Ella tiene una tradición ya de más de 20 años en cuidados paliativos. Ella son los 2 compañeros que recuerdo, pero Argentina junto con Chile tienen el desarrollo en cuidados paliativos en general y en pediátricos más avanzado. Costa Rica es el pionero en Latinoamérica en cuidados paliativos pediátricos, ¿sí? Con la doctora Lisbeth Quesada, y es interesante porque también nos hemos nutrido mucho de esas experiencias y compartimos, eh datos y demás, pero si gustas te hago llegar, Fer, los datos de los compañeros de Argentina. Por favor, doctor, porque sí, exacto, creo que no los captaron, entonces habían pedido que si los podía repetir, por favor. Y bueno, ya casi para empezar a cerrar, digo, yo sé que podríamos quedarnos aquí tanto tiempo con esta enriquecedora conversación, pero bueno, sí hubo mucha inquietud por parte del público. Eh, Alguien más pregunta, ¿un niño puede llegar a tener intuición de que ya no se va a curar? Como que esta es la pregunta más frecuente, ¿no? O un niño que sabe que se va a morir es... entonces le doy la palabra, doctor. Seguramente, y veo que te sonríes porque en la vida ordinaria, en el cuidado de los niños, nos sorprende esta intuición. Creo que cuando vamos haciendo adultos, a veces nuestra cognición deja de ser, es más lógica y menos global, menos intuitiva, pero los niños nos sorprenden, ¿no? O sea, cómo experimentan la proximidad a la muerte, cómo justo reflexionan sobre la muerte y que sus preocupaciones son mucho más sencillas de resolver que las de los adultos. Es decir, hoy me preocupa que mi hermanita se va a quedar sola o que papá y mamá discuten mucho por mí, yo no quiero, pero yo ya me voy a morir. Sí, recuerdo, haciendo alusión al caso de la decisión de un chico, Noé me llama, me dice: "Doctor, tengo 18 años, tengo la capacidad de decidir, llevo 4 años en tratamiento, este es la quinto ciclo de quimioterapia que me quieren poner, más de 170 quimioterapias. Doctor, me voy a morir".
por favor, déjenme morir. Ayúdame para que mi mamá lo entienda y respete mi decisión. O sea, llegar a este nivel de madurez, ¿sí? Los niños nos sorprenden y hay que estar muy atento, como decías tú, a estas luces que nos están hablando de que el niño percibe. Más allá de esta posibilidad, los que trabajamos con niños de pronto hemos presenciado aspectos en los que el niño nos sorprende de una manera que dices, ¿cómo sabe? ¿No? O sea, cómo se percibe y cómo hace el mismo trabajo interior para despegarse de, ¿no? Y empieza a cuidar, y empieza. Entonces, sí, acompañar niños siempre es sorprendente, ¿no? Entonces, no hay que minimizar lo que está sucediendo con el niño, ¿no? Yo creo que en este sentido, el diálogo constante con el pequeño de decir, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo va tu enfermedad? ¿Cómo has visto que te sientes más malito, verdad? Las cosas no van bien, ¿sí? Y hay niños que te dicen, sí, ya me voy a morir, ¿sí? Como Juanita que ya se murió, ¿no? Entonces, eh, obviamente el juego, el desarrollo y el vínculo del profesional con el paciente hace que permitan estas expresiones, ¿no? Espero haber dado respuesta a la pregunta. ¿Quiere decir algo, doctora? Pues que necesitaremos otra charla porque este tema es tan vasto, tan apasionante, interesante, porque claro que a todos nos conecta con la propia posibilidad de la propia muerte, ¿no? De nuestro propio fin. Y me parece que esto genera también muchas inquietudes. Aquí nos preguntábamos en México, ¿dónde? Para formarse, seguramente muchos profesionales que quizá nos estén viendo y que no siendo médicos, sino desde el área psicológica, se estarán preguntando, donde había mencionado que en la Universidad Anáhuac, que en la de Guadalajara, hay diplomados, pero no Sí, recuerdo cuál era el otro sí, lugar. sí, justo Instituto Nacional de la Pediatría tiene formación para pediatras con un curso de alta Para pediatras. especialidad para pediatras. Para profesionales de otras disciplinas son diplomados totalmente online o semipresenciales. En la náhuac, lo tengo bien identificado. En la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿sí? Y tenemos uno en el cual soy profesor en la Universidad de Guadalajara. Entonces, igual puedo hacer llegar a Fernanda los datos, son los que recuerdo. Y definitivamente surge la necesidad de generar espacios de atención, por ejemplo, un curso de cuidados paliativos para psicología y trabajo social. Todos estos que estoy mencionando son interdisciplinarios, ¿no? Entonces, tienen un tronco común, pero luego cada quien desde su disciplina va haciendo sus abordajes, ¿no? Y existen muchas páginas que pueden nutrirnos. Está ICP-100, ICPNI, que es un foro donde hay mucha literatura al respecto de los cuidados paliativos pediátricos. Está la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que tiene su capítulo pediátrico, ¿sí? Y hay muchos textos y que podemos intercambiar experiencias, ¿no? Y creo que a lo mejor sale de aquí la propuesta de decir, bueno, ¿y por qué no nos vamos juntando y aprendemos juntos, ¿no? Porque estos campos que son nuevos, en disciplinas nuevas, pues se nutren justo del ir caminando juntos, ¿no? Y a veces decir, híjole, quizá no estuvo tan bien, pero eran los recursos que tenía, pero vamos aprendiendo y aprendiendo de la experiencia, ¿no? Libros, el doctor Garduño tiene Cuando los niños mueren, por aquí lo tengo, sí, Sí, yo también creo lo que tengo. sí, del doctor Garduño, obviamente, Sí. está, tiene 3 de cuidados paliativos, estamos nosotros haciendo otro, o sea, en fin, puede haber varios textos y si gustan, pues escriben a Fer y con gusto lo
podemos transmitir. También les dejo mi correo, que es paliativospediátricosmx@gmail.com, de tal manera que si alguien tiene interés en una rama particular de los paliativos pediátricos, pues podamos hacer un intercambio de bibliografía o de datos, ¿no? Perfecto. Y agregaría también el texto de Blue von Langer, que ¿no? Esta antropóloga que estudió muchísimo justamente cómo concebían los niños en etapa terminal la muerte, y bueno, hizo también un compilado muy interesante. De hecho, Eh, los niños y la muerte, que es el clásico de Elizabeth Kubler-Ross, y con quien ella inicia justo todo este movimiento de comprensión y acercamiento al duelo y a la muerte. Lo hace en niños primero, ¿no? Entonces empieza a describir esto, es los niños y la muerte, ¿no? Entonces ha habido movimiento a partir de eso, y hay, sí, este libro que mencionas también es maravilloso, ¿no? Sí, excelente. Creo que yo también admito que es una excelente oportunidad para seguir adelante y precisamente ver la posibilidad de nuevas alternativas de formación específicas, ¿no? Para, como bien decías, trabajar juntos, aprender juntos en psicología, trabajo social. Agregaría la parte, antes de pasar a la última pregunta, porque no quisiera dejar ninguna fuera, pero eh, justo alguien que está con un niño en esta última etapa de vida y que se ve en la tarea de tener que hablar esta conversación. Nosotros, siempre cuando a veces doy una plática de este tema, siempre pongo tener esa conversación, ¿no? Y oriento mucho a los papás para poder tenerla. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es importante que el adulto pueda validar todo lo que el niño tenga que decir, tolerar la expresión emocional. A veces cuando los papás me dicen, pero no, ¿por qué vamos a hablar de ese tema? Lo vamos a angustiar, va a vivir sus últimos días muy angustiado. Pues yo les digo, sí, pero ustedes sí tienen con quién desahogarse, son adultos, pueden entender lo que está pasando. Él los tiene solo a ustedes para compartir estas inquietudes, estas preocupaciones que lo agobian, y si no son ustedes, va a vivir solito, teniendo que en su cabecita tratando de descifrar y armar su propio rompecabezas, que siempre decimos, a veces lo que ellos se imaginan y de lo que van armando de la realidad, de lo que escuchan, lo que ven, puede ser incluso más aterrador que lo que realmente está pasando. Entonces, por favor, Completamente, adelante, doctor. completamente de acuerdo, Fer. Creo que este es otro de los retos que tenemos, la conspiración del silencio pediátrica. Es decir, normalmente protegemos al otro que cuidamos y decimos, es que no hay que hablar del tema porque va a sufrir más, ¿no? Entonces le ocultamos al abuelo, a la mamá, que, que bueno, tiene esa tumoración y que está bajando de peso y que recibe quimioterapia. Ni siquiera somos capaces de ponerle nombre a las cosas, a pesar de que hay el letrero de oncólogo. Esto sucede mucho en nuestras familias latinas, que cuidamos mucho que no sufra el otro. Y cuando le preguntas al paciente, el paciente sabe perfectamente, pero dice, no quiero que los otros sufran, ¿no? Entonces, esta es una conspiración del silencio que se ve particularmente expresada en la infancia, porque uno, en nuestro imaginario, un niño no debiera morir, ¿no? O sea, hablamos de que la muerte de un niño es antinatural porque el propio del niño es el crecimiento, el desarrollo, el explotar sus capacidades, habilidades, actitudes, ¿no? Sin embargo, es una realidad que también se enferman y también mueren. El niño sufre un duelo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la puerta abierta para que el niño exprese esto. ¿Por qué? Porque de pronto puede haber una condición de justo de una percepción de la realidad y una construcción que puede ser bastante agresiva para el niño. Pongo un ejemplo rápido, ¿no? Es que Dios se llevó a Juanita, tu compañera del cuarto, y Dios se la llevó, pero está dormida, está bien. Y esa niña después genera dos cosas. Uno, miedo a dormir, ¿sí? Y un pánico, un trastorno de sueño derivado a que si yo me duermo, va a venir Dios y me va a llevar. Y dos, una imagen de Dios que le genera angustia porque no sabe en qué momento me va a recoger, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es, cuando hay que tener esta conversación,
es un continuo. No hay que llegar a el día de la conversación, sino estar abiertos y decir, oye, ¿sabes qué está pasando? ¿Han llegado tus últimos estudios? ¿Sí? ¿Quieres que platiquemos el tema? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Y no dar más información de la que el niño pide, ¿sí? Precisamente para ver, doctor, ¿ya me puedo ir a la casa? Pues va. En este momento no, en este momento sí. Entonces, es centrado en la necesidad del niño. ¿Qué tanto sabe? Hay que preguntar qué tanto sabe y también qué tanto quiere saber. Entonces, a lo mejor, doctor, como el tema del libro, ¿duele morir? ¿Es doloroso? Y ahí a lo mejor hay que decir, mira, la experiencia de morir poco lo, eh, es una experiencia propia, dependiendo si nos lo pregunta un adolescente o un niño, pero no te vamos a dejar solo, vamos a estar contigo y mis papás van a estar ahí, ¿sí? Entonces hay que irnos adaptando. Entonces, uno, centrado en la necesidad, que no sea el momento de una charla, ¿sí? Como sentémonos todos y pongámonos serios, ¿no? Sino un constante posibilidad de que el niño, cuando tenga una duda, me la pueda preguntar. Y tercero, eh, haciéndose constante la comunicación, ¿no? Eso sería de manera genérica, pero sí exige pues un trabajo constante para ir reconociendo desde las esferas psicoemocionales cuando el niño requiere más información. Pero sí, definitivamente quitar este tabú de que a los niños no hay que hablarles de la muerte, que a los niños no hay que permitirles ir al funeral del abuelo o de la abuela porque van a sufrir. Y ya nadie más habló de eso, pero el niño echa de menos. Algo que es curioso que los adultos vivimos es que es un duelo en el que nos sumergimos en él, ¿sí? El niño no. El niño, escuché esta expresión de un paliativista amigo, dice, el niño tiene un duelo como cuando vas en una calle con charcos y de repente el niño brinca los charcos, se moja, se empapa, pero sale y hay camino seco. Y así es el niño. Hay momentos que tocará la tristeza, la ansiedad, pero luego está jugando y llegará tal vez la noche y le entra la nostalgia, entra y sale del duelo. Esa es una diferencia que nosotros como adultos afecta particularmente todas nuestras esferas. En el niño, de repente no, pero eso no quiere decir que si el niño está jugando, no manifieste o interiorice el miedo o tenga necesidad de ser escuchado, ¿no? Entonces, este, eso sería cuanto en relación a tu pregunta. Que como Excelente. ves, nos da para sentarnos y Sí, charlar mucho rato. podríamos seguir y seguir y seguir. La Sí, última pregunta, ahora sí para cerrar, doctor, es ¿por qué en muchos lugares es más importante la figura del tanatólogo que la del paliativista? sí, bien. Esto sucede solo en México, ¿sí? Esta figura de tanatología es muy interesante, el surgimiento, y lo hemos hablado, de que permitió por una cuestión histórica de gente que se forma en España, llega y empieza a trabajar con la muerte y llega primero este enfoque que es más de índole filosófico, ¿sí? Que en relación a trabajar tu propio duelo, a tus propias pérdidas, que muchas veces no es profesionalizante y sí me voy a permitir expresarlo con todo respeto para la gente de tanatología que quiero mucho, pero uno es la tanatología profesionalizante, que hay un profesional de la psicología, del trabajo social, de la medicina, que se nutre de la tanatología y que puede adaptarlos a las estrategias establecidas de intervención. Y está otro grupo de enfoque tanatológico no profesionalizante, donde las personas que acceden a ello no tienen una profesión del cuidado, pero que pueden tomar la tanatología para el acompañamiento. Es diferente. Acompañar siempre, y podemos hacerlo, y puedo escucharte, pero la intervención, particularmente en psicológica, requiere una serie de competencias que tardas 4 o 5 años.
como ven, los cuidados paliativos pueden nutrirse de la tanatología, sí, y tenemos muy buena relación y muchos de nuestros compañeros, yo mismo soy profesor de tanatología, pero es importante destacar que el paliativista, el enfoque es mucho más amplio, multidisciplinario, que es una especialidad médica, que es una especialidad de la enfermería, incluso de la psicología. Hay doctorado en psicología de la salud, en particularmente en duelo, ¿sí? En psicología, y que la tanatología tiene esta, nutre, forma parte del equipo, pero no son lo mismo. Y es importante acotar hasta dónde puedo yo decir, este es mi límite, a lo mejor soy una profesional que, bueno, me nutro de ahí, pero no es lo mismo que yo quiera, y lo acabamos de ver en el espacio donde estoy trabajando, donde un grupo de tanatología de pronto entra en conflicto con un señor porque dice, es que tienes que aceptar la muerte, ¿no? Entonces, los que estamos ahí y que hemos sabido, pues no puedes forzar a las personas, ¿no? Esto es un proceso y te conviertes en facilitadora. Entonces, no es demeritar el área, pero sí acotar muy bien que son cuestiones y campos distintos, que nuestro enfoque tiende a ser muy dinámico y que están invitados los tanatólogos a, ¿sí? Pero esto solo ocurre en México y en algunos países de Latinoamérica. En otros espacios, cuando hablamos de tanatología, ellos no saben, pero cuando comparamos las competencias, esto les da muchas, se parece mucho al voluntariado. ¿Sí? España, por ejemplo, tiene el voluntariado de la Caixa, que en las provincias españolas tiene este enfoque, y cuando ves su currícula de estudio, pues es tanatología pura, ¿no? Pero estas personas que pueden o no tener una profesión, acompañan, no intervienen, porque a veces podemos hacer daño. Espero, espero haber sido respetuoso y expresar mi humilde opinión al respecto. No, bueno, yo creo que nunca había escuchado una explicación tan precisa de las diferencias que la que nos acaba de brindar, doctor, porque además es una pregunta constante que también se hace muy frecuentemente. Pues yo creo que con esto concluimos. Yo le agradezco muchísimo su participación, doctor, como siempre, darse el tiempo para compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Y bueno, fue extremadamente rica esta conversación. Nos quedamos con ganas, como siempre, de más. Doctora, no sé si quiere decir unas últimas palabras. Pues en gratitud infinita con el doctor, como dijiste, una excelente ponencia que nos ha tocado el corazón y el cerebro también para empezar a hacer esas interconexiones tan importantes y necesarias para nuestro hacer. Nada más que agradecerle de veras profundamente y esperamos que no sea la última vez que nos volvamos a ver. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, a ti, Fer, por la oportunidad de hablar de este tema que es necesario hablar. Es necesario visibilizar la necesidad de las niñas y los niños que que sí tenemos hoy en oncología, en hematología particularmente, muchos avances, y qué bueno. De verdad es que el cáncer infantil es curable, qué bien, pero a veces con qué costo psicológico, afectivo, y que pasamos de largo, ¿no? Entonces, si queremos el cuidado, es un cuidado integral, ¿sí? No curamos tumores, buscamos cuidar personas, ¿no? Entonces, en este sentido, eso sería como mi conclusión, y hacer sinergia para la acción, ¿no? Entonces, organizaciones de la sociedad civil, centros formativos, universidades, ir tejiendo hasta que podamos decir que todo niño, que toda niña, independientemente del lugar geográfico, de la condición económica, sociocultural, independientemente de sus creencias, puede tener un acceso a un cuidado integral, que tiene medidas preventivas, ¿sí? La prevención propia del cuidado, que tiene todo un enfoque curativo que le permite buscar esta opción,
que también le da y le brinda la rehabilitación, pero que no olvida la paliación para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. Así es. Muchas gracias por esta importante conclusión, doctor. Y con eso pues nos quedamos y nuevamente agradecerle y seguro seguiremos en contacto. Seguro Muchas que gracias. sí. Un saludo a todas y a todos. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias. noches. Apagamos nuestro Listo, micrófono. apagamos nuestra cámara.